Seguro que hemos visto mil veces a los peritos forenses en la tele, como esos héroes que, con una lupa y una computadora, siempre descubren la verdad. Pero, ¿cuánto de eso es real? Hoy vamos a ver qué hay detrás de esa imagen, en el mundo mucho más complejo de la ciencia forense. Y bueno, esta es la idea que todos tenemos en la cabeza, ¿no? La que nos venden las series. La ciencia como una herramienta pura al servicio de la ley para encontrar una solución justa. Pero, ¿es realmente tan simple? A ver, se nos enseña a ver al científico forense como una figura impecable, imparcial, al servicio de la ley. Es un mito muy potente. Pero la realidad, créanme, es mucho, pero mucho más enredada. Y el meollo del asunto, la raíz de todo esto, empieza con un choque, un verdadero choque de trenes entre dos mundos que, aunque no lo parezca, tienen objetivos muy distintos, el mundo de la ciencia y el del derecho. Y fíjense en esto, porque aquí está el corazón del conflicto, y es súper interesante. Por un lado, la ciencia, su meta es buscar la verdad, y cómo lo hace intentando, fíjense bien, desmentir una hipótesis. Y por otro lado está el derecho, su objetivo es alcanzar la justicia. Su método, intentar probar un caso. Son dos lógicas totalmente opuestas. Entonces, ¿qué pasa cuando estas dos fuerzas chocan de frente? Pues se genera una presión tremenda. Y no solo en el sistema en general, sino que cae directamente sobre los hombros de la persona, del perito. Para entender de verdad esa presión, tenemos que meternos un poco en la mente del profesional forense y explorar ese factor que a veces se nos olvida, el factor humano. Imaginen esto, es lo que se conoce como el efecto observador. Es un tipo de sesgo cognitivo. Si a un examinador, por ejemplo, le dicen que la policía está segurísima de que una huella le pertenece al sospechoso, esa simple sugerencia, aunque sea sin querer, puede cambiar lo que esa persona termina viendo en el microscopio. Y esto, claro, genera un conflicto interno brutal. Es esa sensación incómoda de tener dos ideas que chocan en la cabeza, sobre todo cuando lo que te piden hacer en tu trabajo va en contra de los principios científicos que juraste defender. A eso se le llama disonancia cognitiva. ¿Y toda esa presión en qué se traduce? Pues a veces en cosas que van totalmente en contra del ideal científico, desde, no sé, ocultar resultados que no convienen, hasta tapar errores, o directamente ponerse del lado de la fiscalía o de quien te contrató. Pero ojo, no es que esto sea solo un problema de la persona. Estas presiones individuales no existen en el aire, ¿saben? El propio sistema las alimenta y las hace más grandes. Y aquí llegamos a un punto que es clave. Resulta que la gran mayoría de los laboratorios criminalísticos no son independientes. Para nada. Forman parte de la policía o de la fiscalía. O sea, la misma gente que intenta ganar el caso controla el laboratorio que supuestamente debería ser objetivo. Y esto no es algo que se nos ocurrió hoy, ¿eh? Expertos legales llevan décadas advirtiendo que esta falta de independencia crea un sesgo, casi por defecto, una tendencia natural a favorecer a la acusación. Y al final, todos estos elementos, el choque entre ciencia y ley, la presión psicológica sobre el experto, los problemas del sistema, todo, absolutamente todo explota en un mismo lugar, la sala del tribunal. Aquí es donde vemos el gran contraste. El mito nos dice que el experto es una fuente de información neutral para el juez y el jurado, pero la realidad es que a veces se convierte en un soldado más de una de las partes, tratando de venderle su versión al jurado. Y es por eso que frases como esta, de un juez a un jurado, son tan importantes. Al final del día esto no es un juicio de expertos. La responsabilidad de decidir qué pasó no es del científico, es del jurado. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que es, fundamental. Si la ciencia se pone al servicio de la justicia, ¿quién vigila que la justicia no se olvide de la verdad? Es un equilibrio increíblemente frágil que está en el corazón mismo de nuestro sistema legal.